Bienvenido, esto es el Noticiero Nacional. Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más del Noticiero Nacional. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Siempre el Noticiero Nacional trata y consigue, afortunadamente, a los mejores ponentes, a los referentes más importantes de México en la actualidad. En este caso tenemos al maestro Gerardo García Cruz. Nos gustaría mucho que empezara diciéndonos su semblanza y sobre todo en dónde nos encontramos. Muchísimas gracias maestra, gracias por esta invitación que realizan a mi persona. Me siento muy privilegiado el poderlos tener aquí. Estas son nuestras instalaciones de la sucursal Barack Rabá, Ciudad de México, que están aquí en Polanco. Y obviamente, pues gracias de nueva cuenta por la invitación. Yo soy el licenciado Gerardo García. Soy licenciado egresado de una escuela privada del Estado de México de nombre Lucerna. Yo egresé de esa universidad. Posteriormente, pues tuve la oportunidad de, en esa misma institución, hacer algunas especialidades, tanto en Derecho Civil, en Derecho Penal, en Derecho Mercantil y Derecho Laboral. Posteriormente a esas especializaciones tuve la oportunidad de ejercer mi posgrado en la Unitec, en donde soy egresado por la maestría en juicios orales, y también tengo una maestría por el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, CICAJU, está en este año. Entonces, esa es mi carrera profesional. En el ámbito laboral, tengo la oportunidad y el gran privilegio de ser el socio fundador de Barack Rabá, firma de abogados, y también soy el director general y fundador de SDBR Videovigilancia y Seguridad Privada Patrimonial SADCB. Entonces, en estos cargos directivos he tenido, obviamente, la oportunidad de trabajar en alta dirección en algunas otras empresas, en donde gracias a Dios tuve la oportunidad de colaborar con corporativos como Grupo Corsaco allá en el Estado de México. Fui director general y director jurídico de ese corporativo, y actualmente estoy desempeñándome como abogado litigante, conferencista y obviamente catedrático en algunas instituciones. Excelente. El tema que vamos a hablar de hoy es renovar la justicia en México. Pero antes de pasar a ese tema, ya que estamos en las oficinas de Barack Rabá, nos gustaría que nos hablaras de Barack Rabá, de dónde viene esa idea, porque nos has comentado que vienes, de una carrera de presidente, de ejecutivo. Esta diferencia de soy parte de esta empresa, de esta firma, ahora yo abro mi propia firma, ¿no? Es como un paso muy importante, y las diferencias que hay. Creo que eso es muy importante. Anteriormente, yo trabajé con varios despachos desde que estaba cursando la carrera de Derecho. Nosotros, lo que nos inquietaba mucho era poder poner en práctica los conocimientos. Entonces, desde que empecé con la licenciatura, busqué a los profesores que a mí me parecían más afines, porque sí es importante que trabajes con aquel que te sientes con cierto apego, ¿no? Y obviamente que ese abogado sea empático con uno, ¿no? Entonces empecé a trabajar, y hubo algunas cosas que me gustaron y otras tantas cosas que no me gustaron de trabajar con ellos. Y al final del día eso moldeó mi carácter, ¿no? Cuando empiezo a litigar, me doy cuenta que había un contraste muy raro entre lo que aprendí o lo que me enseñaron los maestros en las escuelas. No sé si también sea lo mismo en las públicas, pero en las escuelas privadas te enseñan que el ser licenciado en Derecho te da un cierto estatus, te generan una idea de que al momento que tú egreses de la universidad, vas a tener cierta estabilidad económica. Sí. El problema es que cuando egresas te enfrentas a una realidad muy diferente, ¿no? Porque ahí, cumples un horario, sabes lo que tienes que hacer en cuestión de tareas, entregar trabajos, te sabes hasta tu tablita de evaluación, dices, ya haces tus cálculos y dices, voy a pasar. Pero cuando ya entras al mundo real, nadie te prepara inclusive para tratar a un cliente. Entonces, desde ahí ya tienes una barrera, tienes un obstáculo. Ahora, ¿cómo me voy a acercar a esta persona que pide una asesoría? ¿Cómo tratarlos? ¿Cuánto cobrar? No sé si cobré poco, cobré mucho. La persona que va a pagarte te exige mucho, tú no tienes ese tipo de presión. Entonces, eso a la postre desanima, ¿no? Te desalienta. Entonces, yo pasé por esa etapa
que muchos jóvenes estudiantes creo han pasado o están pasando, en donde tratas de mejor desertar y buscar un espacio en algún otro lugar. Tratas ya de utilizar tu licenciatura para buscar un puesto mucho mejor vamos, sin sonar despectivo, a un puesto base, ¿no? De obrero, a lo mejor, decir, no, yo no quiero entrar en esta empresa como ayudante en general, sino espero que mi licenciatura ahora me alcance para un puesto de gerencia, un puesto supervisor, ¿no? O sea, ya ni siquiera estás pensando en la profesión en sí misma, ¿no? Sino estás pensando en, pues, sobrevivir. Entonces, cuando voy por esta etapa, me doy cuenta que una vida desordenada no puede ayudar a otros a poner orden. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, entonces me surgió esa necesidad de crear una firma completamente ordenada desde cero, desde sus cimientos, es decir, generar una acta constitutiva, el poder generar contratos debidamente certificados para que el cliente que viniera a Barak Rabá pues tuviera la seguridad de una empresa, ¿no? Tuve muchas trabas porque cuando yo tuve esa idea de poner Barak Rabá firma de abogados, no fue sencillo porque no había la figura de firma legal en México, sino todos eran despachos, consorcios corporativos. Entonces por ahí tuve un tema allí en la secretaría de que pues no, es que pues la firma legal, no, entonces me dijeron, bueno, lo vamos a poner como un nombre, pero no como el concepto de firma que tú quieres, ¿no? Sino simplemente será un nombre que se va a llamar Barak Rabá, firma de abogados, pero entrarás como una sociedad civil sin el modelo que tú estás buscando, ¿no? Entonces yo dije, sí, lo que me interesa es que tengamos el peso de una firma legal, porque a final de cuentas en México pues no tenemos las figuras como en Estados Unidos, que son una firma legal, tiene que estar inscrita y tiene que tener ciertas certificaciones, ¿no? En ese sentido. Entonces, Barak Rabá tenía que tener la esencia de lo que Dios puso en mi corazón, que es una parte de fe específica, ¿no? Entonces, yo sé que todas las cosas, nosotros profesamos una fe cristiana y todas las cosas tienen que emerger del corazón mismo de Dios. Y si esto se sustenta así, pues va a durar y va a ser de mucha bendición para la gente. Entonces, Barak Rabá, el nombre Barak Rabá, como su propio nombre en hebreo lo dice, es bendición abundante. Es decir, nosotros tenemos que ser una firma que bendiga abundantemente, no solamente a los clientes o a los protegidos, como le llamamos, sino que va a bendecir a todo aquel que forma parte de este proyecto, ¿no? Entonces, Dios ha cumplido su promesa desde un principio, llevamos muy poco tiempo y gracias a Dios estamos posicionados de muy buena forma, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México y en Querétaro y Puebla, donde tenemos sucursales. Claro, ya tiene como un peso de antecedentes del Estado, de otros estados también de la República, y eso es sumamente importante. Tengo entendido que finalmente la firma tiene como esta ideología, aparte de la fe, del apoyo hacia el joven, ¿no? El joven profesionista. ¿Cómo se puede juntar? Porque nos hablabas hace un momento de una estructura, ¿no? Un orden. No puede haber un desorden y crear algo, ¿no? Tiene que haber un orden. ¿Qué tan complicado es poner ese orden en conjunto con los jóvenes que de repente tienen objetivos dispersos o incluso no tienen objetivos? ¿Cómo juntar eso y cómo hacer que funcione la firma con esta población? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, porque, como te decía, yo en mis tiempos de juventud, no porque ya esté muy viejo, pero en mi época de estudiante pasé por ese vacío. Nadie de los maestros se preocupó por formarme en este punto de toma de decisiones. Para las escuelas privadas tú representas una matrícula que representa dinero. Si bien te va un maestro, te va a tratar como que de orientar, pero tiene tantas responsabilidades el profesor que no se enfoca en, oye, ¿cómo te sientes? Yo recuerdo que durante el tiempo que estudié la carrera, nadie me preguntó, ¿si te sientes que tienes un llamado para ser abogado?
O sea, nadie me preguntó eso, o sea, nadie me dio un seguimiento para si era lo que esperabas la licenciatura, si te sientes a gusto, cómo te visualizas. Jamás me dieron ese tipo de orientación, sino por el contrario es, no, y los abogados, y te generan ese estereotipo que cuando sales, pues tú, o sea, no sé por qué, pero tenemos esa visión que cuando estamos en la universidad nos sentimos ricos, porque decimos, ay, voy a entrar a la universidad de paga, ay, voy a entrar a la universidad, uy, nos sentimos como si tuviéramos tantas cosas, pero cuando tú sales o egresas de esa universidad, tocas tus bolsillos y dices, espérame, pero no tengo nada. Antes tenía el pretexto de que estaba estudiando, hoy ya no estudio, ahora me convierto en una persona que entra a un mundo muy competitivo. Entonces, pues ves tus herramientas comparada con las de otros y dices, no, pues no tengo nada ni con qué competir. Entonces, yo al sentirme en esa experiencia de vacío, es que decido precisamente que en Barack Rabá existiera esta capacitación que no existía en la universidad para prepararte, para ahora sí formarte como un abogado. Hay mucha gente que sale o que dice, bueno, yo quiero entrar contigo como pasante, pero es de verdad sorprendente la cantidad de jóvenes que acuden a nuestras sucursales diciendo, yo quiero ser pasante, ¿y cuánto pagan? Entonces yo le digo, perfecto, me parece muy bien que exijan. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué sabes hacer? No, nada, pues yo vengo a aprender. Ah, entonces no eres pasante. O sea, porque un pasante pues ya tiene cierta experiencia y que va a aportar, ¿no? Que está en espera de su cédula profesional, cuanto más para poder ya litigar, pero aportas algo, ¿no? Pero los jóvenes creen que la pasantía es netamente un trabajo, ¿no? De ya aquí yo empiezo como pasante, me enseñan y ya después me convierto en abogado, pero gano mucho dinero. Y no es así, o sea, bueno, es así siempre y cuando sepas. Claro. Pero el problema es que si tú no sabes ni hacer un contrato, que son cuestiones básicas, si no sabes ni siquiera los principios generales del derecho, si te hacemos preguntas básicas y no sabes nada, pero tú fuiste a buscar un trabajo de pasante, estás muy equivocado, vas a chocar, vas a toparte con pared y el golpe va a ser durísimo, porque te vas a dar cuenta que quizás muchos de los estudiantes a lo largo de 3 años o 4 años estudiando la licenciatura, mucho de lo que aprendieron va a ser inaplicable en el mundo de la práctica, ¿no? En el mundo profesional. Entonces, creo yo que necesitamos nosotros arropar las firmas legales o los despachos, tenemos que arropar a los jóvenes entendiendo y generando proyectos y programas que los capaciten verdaderamente para un mundo laboral, porque la escuela los prepara como estudiantes, sí. Pero ¿qué cliente va a querer un estudiante para que lo represente? Ellos buscan profesionales y lamentablemente las universidades no te convierten o no te transforman en un profesional, sino simplemente te dan continuidad. Tú eras un estudiante en secundaria, eras un estudiante en preparatoria y sigues siendo un estudiante en ingresar a la universidad, te gradúas al igual que te graduaste en la secundaria, preparatoria, universidad, pero jamás te formaron profesionalmente. Y creo que Barack Rabá eso es lo que hace, le apuesta a los jóvenes para capacitarlos, inyectarles visión, inyectarles valores y filosofía que debe tener un abogado para que ahora sí puedan ir a las batallas legales que definitivamente van a ser día con día en los juzgados, ¿no? Me parece muy interesante esta parte de la ideología que tienen los abogados o bueno, que están ya en formación. Creo que también tiene que ver con esta diferencia entre firma y despacho, ¿no? ¿De dónde crees que venga esa parte de ya soy tu pasante y enséñame? Y no, soy tu pasante, te voy a aportar esto, pero también estoy aprendiendo. O sea, ¿de dónde viene esa idea de estos pasantes que no aportan, que creen que van a ganar muchísimo? ¿Dónde crees que vengan? Yo creo que es una manera, vamos a llamar, que son 2 fuentes. La primera fuente y la más importante es la universidad, ¿no? La universidad, como tú estás pagando una licenciatura, te hacen creer que y digo, no es que te hagan creer porque si es real, es una inversión, estás invirtiendo en tu futuro. Pero el problema es que te dicen, tú vas a recuperar este dinero en el primer asunto, ¿no? Entonces, pues ¿cuánto pagas de colegiatura? ¿1,300? No, hay gente que cobra 200, 300 mil pesos. Ay, entonces los muchachos ya no ven la carrera como una parte de amar la licenciatura, amar el derecho o buscar la justicia, sino dicen ellos, yo busco esto para tener una buena estabilidad económica, ¿no? Entonces, ese es por una parte, ¿no? De tal manera que ya cuando sales yo quiero buscar trabajo de pasante. Entonces, cuando llegas a los despachos te dicen, ¿qué sabes hacer? Haces un examen. Nosotros hacemos un examen diagnóstico de preguntas básicas, ni siquiera preguntas tan complejas, sino el ABC del derecho. Y de verdad, te puedo garantizar que el 90% de los estudiantes que han hecho ese examen lo han reprobado.
Entonces, ni siquiera podrían ingresar con nosotros como pasantes. Entonces, lo que nosotros les decimos a los muchachos, y ahí está, ¿no? O sea, les damos las respuestas, les ponemos su examen, decimos, mira, aquí está tu examen, esto es lo que sacaste. Entonces, no puedo ni siquiera calificarte como un pasante, pero si quieres, entra en el proyecto de estudiante, donde te voy a capacitar y obviamente tú vas a generar dinero en esta firma en la medida que sepas. O sea, aquí no viene, aquí, si tú me dices, yo ya sé, te voy a decir, listo, aquí está una demanda, hazla. Yo la voy a revisar. Si la revisamos y la fase escrita es aprobada, entonces eso ya generó un ingreso económico para ti, porque no se trata de explotar a los jóvenes como también otros despachos pretenden hacerlo, sino lo que nosotros decimos es, vas a ganar lo que quieras, pero con conocimiento. O sea, a un cliente le puedes cobrar lo que quieras porque tienes esa libertad de acuerdo a tu conocimiento y a todo el prestigio que tú tienes, pero tienes que respaldarlo con conocimiento. Entonces, esa filosofía es la que le inyectamos a Barak Rabá. ¿Sabes? Te pago por lo que sabes. No sabes, pues ¿cómo quieres cobrar? O sea, vas a perjudicar, o sea, no hay manera. Y la otra fuente es la familia, porque la familia cuando tú ingresas a la licenciatura siempre te anda presumiendo con la familia. Mi hijo el abogado, y tú te sientes como pavo real, ¿no? Porque ninguno de tus primos es abogado o ninguno de tus familiares y tú eres el único abogado en la familia. El problema es que cuando egresas y te empiezas a decir, ya, pues mi abogado, ya, ponte a trabajar. El joven está así de, no sé. Y se encuentra atrapado en esa máscara de, en que, híjole, ¿cómo les digo que no sé nada? Y con esto, o sea, no puedo decirles la verdad. Entonces, cargas un peso muy pesado, que el día de mañana es una mentira que se va convirtiendo en esa bolita de nieve que va acrecentándose, que termina aplastándote. Entonces, por eso llegas y ya, deme el dinero, ¿cuánto pagan? Yo ando buscando dinero. Y después terminan desertando y la gran mayoría de ellos, pues dedicándose a otra cosa menos al derecho. Claro, sí. Y bueno, hace rato nos mencionabas, ¿no? Apoyar a los jóvenes. En esta firma, bueno, tiene varias sucursales, ¿cómo se le apoya una vez que ya eres parte de Barak Rabá? ¿Cómo cuidar a tus pasantes? ¿Cómo cuidar a tus trabajadores? ¿Cómo se les arropa? Nos mencionabas una parte de valores, ¿no? ¿Bajo qué valores se les cuida? Si tienen alguna situación, no sé, emocional, familiar. ¿Cómo es cuidar a tus pasantes, a tus trabajadores? ¿Cómo le hacen? Bueno, creo que es muy importante para nosotros, de hecho, desde que entras, decirte, pues, qué es Barak Rabá y enseñarte toda la filosofía. Lo primero que tienes que visualizar es si tú eres afín, ¿no? Yo les he comentado, yo respeto mucho la privacidad de cada quien, pero es importante que sepas que Barak Rabá es una firma preponderantemente cristiana, de tal manera que si tú entras con nosotros, pues no puedes estar subiendo fotografías, subidas de tono, que te gusta andar en fiestas, pues porque contrasta precisamente con la firma, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay un filtro o una barrera, ¿no? De no, pues que yo sí subo fotografías así, hablando de sexo abiertamente o hablando de cosas así, no porque seamos muy conservadores, simplemente porque a final del día nuestra firma legal pues tiene ciertos parámetros que debemos de cuidar, ¿no? Entonces desde ahí ya hay un obstáculo para mucha gente, ¿no? Sí. Pero por otro lado, una vez que tú dices, no, yo sí me gustaría, entonces entras en un plan de hacer la evaluación, y una vez que haces la evaluación te canalizamos, ya sea como estudiante, como gente que quiere hacer servicio social o como gente que viene ya como pasantes. Entonces, si tú vienes como estudiante, lo primero que hacemos es decirle a la gente o a los estudiantes, decirle, mira, es importante que entre más rápido tú nos digas el nivel que tienes, no te avergüences. Simplemente queremos saberlo con la intención de saber desde dónde vamos a empezar. Sí. O sea, y yo siempre les pongo este ejemplo del médico. Yo les digo, imagínate qué ridículo me vería yo diciéndole al doctor que traigo muchos malestares y diciendo, pero vas a ver cómo le voy a ver la cara al doctor. ¿Te duele la cabeza? Y aunque me duele, decirle, no. Y no, o sea, ¿te duele esto? No. Y después salir de ahí y decirle al médico, me burlé del médico. Te engañaste tú solito. O sea, porque te vas a entregar medicamento que no es el adecuado, vas a seguir sufriendo tú, ¿no? Entonces lo mismo es aquí. O sea, aquí dime tus malestares, dame una radiografía de lo que sientes, para que entonces desde ahí empecemos desde cero y te ayudemos con el ABC si es necesario. No te avergüences, dime, llevo 3 años y no aprendí nada. No importa, pues aquí aprendes. ¿Pero te gusta el derecho? Sí, bueno, pues entonces vamos a empezar desde ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, hemos implementado todos los viernes que se dé
capacitación a todos los estudiantes. Tanto en la mundo, uno de mis abogados, todos los abogados litigantes tienen la obligación de aportar a Barak Rabá sus conocimientos a los estudiantes. Y los días viernes, tu servidor personalmente acude a las sucursales para hacer prácticas de lo que ellos han aprendido de teoría. Entonces, compaginamos esa parte y les damos mucho seguimiento. Si algún abogado tiene alguna situación o algún estudiante tiene alguna situación personal, lo importantísimo es escuchar, dar un consejo y ayudar. Siempre es muy importante. Es parte de la filosofía de nuestra empresa el no decir, bueno, pues ráscate como tú puedas. No, esta es una familia y es real el decirte que nosotros tratamos en la medida de lo posible apoyarlos constantemente. Aquí no vienes a perder ni un peso. Como se los dije, a lo mejor vas a ganar, sí, en la medida que tú aportes a la firma, pero al menos aquí no vas a perder. Aquí, si tú tienes que ir a juzgado, yo me hago cargo de los gastos. Aquí, si tienes que ir lejos y vas a estar cierto tiempo fuera, yo te doy no solamente tus viáticos, sino además te doy para alimentación, para que estés en la calle y comas. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de que sufras, ¿no? Ese concepto ridículo de pasambres, o sea, es algo que en nuestra firma no tiene cabida, ¿no? Entonces, esa es la parte con los jóvenes, de arroparlos, escucharlos y cuidarlos, y gracias a Dios, pues ahí van creciendo con nosotros. Muy bien, justamente mencionaste, ¿no?, el término pasambres. El abogado actualmente en México tiene una connotación un poco negativa. Escuchamos muchos nombres alternativos, despectivos en torno a la profesión. ¿Qué tan importante es cuidar justo esa imagen? ¿Qué tanto afecta ya en el campo laboral esta parte de, bueno, pues me voy a relajar, ¿qué importa cómo vaya vestido? ¿Qué importa? ¿Realmente es importante o no? ¿Cómo afecta? Mira, yo creo que afecta muchísimo. Creo que llegará un tiempo en el que la gente va a exigir lo que paga. Actualmente, el decir soy abogado, la gente dice, pues yo busco ayuda, y como yo no tengo los conocimientos que tú tienes, pues bueno, te creo, porque no lo sé. Sí. Pero cada día hay mucho más difusión. Tenemos ya las redes sociales que pues tanto benefician como perjudican, pero más benefician porque te abren los ojos respecto a ciertas áreas que antes no conocías. Antes lo que te decía el abogado era ley, aunque te estuviera diciendo puras mentiras. Sin embargo, pues sí idealizas a un abogado que te va a defender, y lo hemos visto. Nosotros creemos fielmente el hecho de que tú pagues cierto prestigio, porque lo pagas, a final de cuentas, tiene que demostrarse no solamente con una vestimenta, porque es un respeto, sino también con el conocimiento. Entonces, a nosotros como firma nos ha beneficiado que los demás tomen el derecho como a la ligera, porque cada día se ha convertido más la gente que nos mira a nosotros, dice, yo quiero ser abogados. Inclusive los propios juzgados, nosotros llegamos a nuestras audiencias uniformados y llegan y voltean y lejos de que pudieran decir, ay, qué ridículos, al contrario, la gente dice, oh, qué abogados, traen un equipo. O sea, y al final del día eso suma un valor agregado a nuestra firma, y la gente está volteando a mirarnos, ¿no? Qué bueno sería que muchas firmas, en lo bueno que podamos tener nosotros, que podamos aportarles, pues replicaran eso, porque a final de cuentas es un compromiso con el cliente. Cuando yo siempre creo esta parte como una relación de pareja. Es cuando tú vas a tu primer cita, esperas ver a un caballero o alguien bien perfumado, bien vestido, porque eso habla de que se preparó para ti. Exacto. Lo mismo es con un protegido con nosotros. Nosotros tenemos que estar elegantes, tenemos que vernos bien, porque es una cita de trabajo, pero es una cita. El decir, listo, me preparé para atenderla, me preparé para representarla, no solamente con conocimiento, sino también en la vestimenta, ¿no? Si en lo exterior estoy preparado, ahora imagínense en conocimiento cómo voy a estar preparado. Entonces, creo que es muy importante. Lo exterior solamente define lo que interiormente tienes. Entonces, a nosotros nos ha beneficiado mucho el hecho de que otros bajen la guardia, porque pues tarde o temprano los que van a dominar esta parte del mercado es las firmas legales que estén debidamente constituidas, que tengan algo que ofrecer, pero además no solamente algo que sea palabrería, sino que esté sustentado en resultados, en imagen corporativa. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? Imagen corporativa. De repente tenemos en el derecho muchas aristas, y creo que de ahí viene como no importa que te veas así, no importa, pero a un nivel corporativo lo debes de saber, bajo tu experiencia, todas las empresas, lo que pasaste,
es otro nivel, es otra ideología, entonces me parece que es donde se complementa, ¿no? O sea, el conocimiento más la imagen corporativa. Así es. No conozco tal vez alguna empresa prestigiosa que te diga, bueno, vente casi que en pijama, ¿no? Tendrán algún día quizá, pero para ciertas empresas, para cierto sector, me parece que puede ser importante, ¿no? Entonces, creo que de ahí podría venir un poco de eso. Y bueno, metiéndonos ya un poquito más al tema que queremos abordar el día de hoy, tenemos algunas preguntas. Y justamente, más allá de cómo se ve el abogado físicamente, de todo lo que conlleva el conocimiento, ¿por qué será necesario renovar la justicia en México? Más allá de todo esto. Ok, yo creo que es muy importante este tema. Creo que durante muchos años tuvimos un sistema de justicia que, bueno, a nosotros nos enseñan en las aulas, que era un sistema muy inquisitivo, ¿no? Era simplemente el Estado buscaba que alguien pagara, ¿no? Sin embargo, hoy se ha modificado con la cuestión de los juicios orales porque buscamos una justicia restaurativa. El problema es que el cambio que se da de un sistema de justicia a otro, pues, lamentablemente no se da en las mejores condiciones. Pero además no se da solamente con las mejores condiciones, sino también no se da con todos los mecanismos aptos para poder garantizar que esa justicia sea restaurativa, que primero sea justicia y además que esa justicia pudiera ser restaurativa, ¿no? Porque al final del día buscamos un nuevo modelo. Es como venderte un cascarón vamos, a lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero espero que se entienda la idea. Es como darte un cascarón y presentarte un Ferrari con sus rines bien bonitos, pero que siga teniendo el motor de bochito de hace muchos años, ¿no? Pues muy padre se ve y está muy, muy bonita la idea, pero cuando tú te subes y lo arrancas, tú dices, pero esto no suena como Ferrari, esto suena como un bochito, sí. ¿No? O sea, nada más cambiaron la parte de atrás porque a final de cuentas, pues lo externo cambió, pero lo interno sigue podrido, ¿no? O sigue mal. Entonces, eso creo yo que es lo que está pasando en este sistema de justicia y lo estamos viendo con mucho ese sabor de boca que tenemos los mexicanos de injusticias, ¿no? Lo estamos viendo hoy más palpable, por ejemplo, casos que te rebasan, como el caso de Devani, donde hay mucha manipulación, el caso, vamos a nivel presidencia de la República con la Casa Blanca, con la pérdida de expedientes que es muy reciente, cosas como esas que te dejan un sabor o sea, ¿para quién hay justicia realmente? Sí. ¿Para quién es esa justicia restaurativa? Entonces, creo que seguimos todavía seleccionando la justicia restaurativa y seleccionando también la justicia inquisitiva. ¿Cuántos casos no tenemos de gente que le sembraron delitos y que ahora está, pues obviamente involucrado en asuntos, persecuciones políticas, como el que tuvimos apenas con el fiscal Gersmanero, con la familia de su ex esposa, ¿no? O sea, casos creados completamente en donde se piden apoyos o se ejerce cierta presión política del Estado para que el Estado, vamos a llamarlo así, persiga a personas que pues, definitivamente están en desventaja, ¿no? Si la maquinaria de un Estado te persigue a un ciudadano, es imposible, no estás en igualdad de fuerzas. Entonces, creo que inclusive implementamos todas las cuestiones de esa justicia restaurativa a través de los centros de mediación que hasta apenas después del 2008 que iniciamos con esta implementación del nuevo sistema de justicia penal, hasta la fecha empiezan a funcionar poco a poco. Inclusive en el año pasado comenzaron ya a ser una obligación en materia familiar acudir primero a los centros de mediación. Antes te lo sugerían, le recordamos que ahí están los centros de mediación, ahora ya lo están implementando, no, tienen que acudir. Imagínate, después de 8 años, ¿no? Entonces ahora, desde el 2008 hasta la fecha, o sea, ya cuánto tiempo llevamos, por lo menos 14 años, que apenas empezamos, ¿no? O sea, cuando se nos vendió de que ya está la justicia restaurativa, y los mecanismos, ¿y dónde están todos los medios? Ni siquiera los jueces estaban capacitados, ni siquiera los ministerios públicos estaban capacitados, o sea, no había capacitación, veías una sarta de cosas que pasaban en las audiencias en el 2008, pues que se calificaba a como se pudiera, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas que no garantiza el Estado mexicano se hacen ya necesarias en este tiempo.
Ahora, ¿quiénes son responsables? Podemos culpar al Estado, pero no, también todos los operadores, como nosotros abogados, tenemos que poner nuestro granito de arena con este punto de las escuelas, capacitando a los jóvenes para impulsar, al menos a nivel litigante, pues capacitar a los jóvenes, ya sea que desde la universidad sepan claro hacia dónde van a litigar, sepan claro si van a irse al sector público o privado, si va a ser abogado litigante o vas a irte a un ministerio público por hablar de un caso en materia penal. Entonces, que sepa ya perfectamente lo que quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te fuiste nada más a ser ministerio público porque ahí ganan bien, ya dejaste en desventaja a las víctimas, ¿no? Si eres un asesor jurídico porque no hay espacio o no hay gente que quiera ser asesor y mandas convocatoria y por la desesperación de cubrir un espacio contratas a gente que no tiene la capacidad de ser asesores reales de las víctimas, no se va a lograr el objetivo. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué incapacidad hubo? Ahorita nosotros decimos que qué mala fiscalía, que qué pésimo trabajo hicieron con el caso de Devani. La pregunta que yo haría es, ¿dónde estuvieron el trabajo de investigación de los abogados? ¿Dónde estuvo el trabajo de investigación del asesor jurídico, que es una función fundamental dentro de este sistema de justicia penal? ¿Dónde están esa propuesta de pruebas en esta investigación inicial? No lo hubo. Entonces dejas al Estado que siga haciendo lo que le plazca y siguen las víctimas sin tener esa justicia. Por eso es importantísimo que esto se renueve. Pero vamos, nosotros tenemos como litigantes una corresponsabilidad de que este cambio se dé. Por eso para Barak Rabá es importantísimo generar esta figura o este proyecto en beneficio de los jóvenes. Actualmente tenemos nosotros un proyecto en Barak Rabá que se llama Yo Te Escucho, que es precisamente dirigido a las víctimas. Si tú has sido víctima de un delito, acude con nosotros de manera gratuita, te ayudamos, te acompañamos, precisamente para que no te dejemos en desventaja frente al Estado, frente a la maquinaria del Estado. ¿Qué pasaba cuando tú eras detenido y te llevaban a una agencia y no tenías abogado? Sí, te llamaban al defensor de oficio, pero en todas las carpetas de investigación vas a encontrar que el abogado fue para decir se reserva su derecho a declarar. Ni aportaba pruebas, si el delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa, no peleaban por tu libertad en ese instante, nada. Se reserva, es todo lo que necesito, es todo lo que deseo manifestar. ¿Eso garantiza una defensa técnica adecuada? Claro que no. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues preparar a los jóvenes para que cuando vayan a las agencias y se conviertan en abogados, puedan exigir los derechos tanto del imputado, pero también como de las víctimas. Yo siempre he dicho que si tú buscas ese equilibrio, es más, el defender a un imputado que es culpable, que siempre nos dicen a nosotros, ¿pero por qué defienden culpables? Nosotros defendemos lo que marca la ley. Ahora, esto te va a garantizar precisamente el hecho de que tú trabajes para el imputado, garantiza una sentencia que aunque sea condenatoria, garantiza a las víctimas. Un buen trabajo de un abogado no solamente garantiza justicia para el imputado, sino también garantiza justicia para la víctima. Claro, y abre un canal de buenas prácticas. Así es, ¿no? Totalmente. Así es. ¿Qué limitaciones tienen los abogados ante el Estado en la parte política? Porque si bien se defiende mucho a la víctima y se pelea por sus derechos, ¿hasta qué punto puedes pelear cuando de repente la víctima o el asunto tiene intereses políticos? Mira, eso es muy difícil porque te comentaba, y yo creo que eso lo están viviendo muchas familias tristemente. Es muy difícil competir contra el Estado. Un particular es enfrentarse a gigantes enormes que tú no puedes o no tienes las herramientas para atacar. Es como acudir a un juez a pedirle justicia, pero te enfrentas a un juez corrupto, parcialista, ¿no? El decir, hagas lo que hagas, pruebes lo que pruebes, yo ya tengo un criterio o una línea para condenar. Por mucho que te esfuerces, por mucho que vayas, pues vas a encontrarte ya con un obstáculo tremendo. Pero aunado a ello, ahora, aparte de que estás buscando la justicia, el propio Estado es quien quiere darte un manotazo, sí, ¿no? Para decir, dile que se calme. Y un manotazo es como pegar, como un adulto, darle un manotazo muy fuerte a un recién nacido. Puede lastimarlo, puede matarlo, inclusive un golpe de esa naturaleza. Y eso es lo que está pasando. Por eso hay muchos abogados, cuando el asunto se vuelve mediático, están quitándose. Solamente aquellos que
que les gusta la fama porque no es porque yo quiero defender, sino, digo, no lo dudo en algunas otras cosas, que en algunos casos que sí lo hagan, pero tienes que tener el respaldo de la sociedad civil, o tienes que tener el respaldo de los medios de comunicación para equilibrar un poquito ese poder del Estado, ¿no? Porque es bien sabido, nosotros hemos visto casos muy tremendos que se han convertido en documentales, inclusive en plataformas digitales, en donde mucha gente que clamó justicia terminó muerta, ¿no? Entonces es muy importante, porque es una línea que lamentablemente se rompe. Yo no se trata de pelear un abogado particular contra el Estado, porque el Estado no es tu rival. O sea, cuando tú estás en materia penal hay una víctima, pero el Estado tiene la obligación de investigar, y si se da cuenta que no hay una responsabilidad, debería en honor a la verdad, si no hay nada, no hay elementos, pocos casos he visto así, sino el Estado lo asume personal, y entonces asume que tú eres, ¿cómo se llama? Su adversario, cuando no es así. Yo represento a la sociedad y represento a la víctima, la represento, pero también me representas a mí como sociedad. O sea, si a mí se me están acusando de robo, y tú como representante social te das cuenta que esa acusación en mi contra es fabricada completamente, tienes la obligación social de decir: no hay elementos, perdóname, pero no es cierto. Pero no, si te vuelves mi rival, claro que entonces vas a tratar de ocultar pruebas, vas a tratar de fabricar a otras tantas para ganarme. Pues imagínate la desventaja. O sea, un litigante frente al Estado jamás va a ganar. No, jamás. Y además algo que se supone que te garantiza el Estado, que es la protección de derechos humanos de las víctimas, y muchas veces, como dices, ¿no? Es más en contra del abogado que ni en contra de la situación, o sea, porque ya se vuelve una cuestión de intereses, ¿no? Exactamente. De intereses de muchos niveles. Vamos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son las principales falencias justamente del sistema jurídico nacional? Pues yo creo que esa pregunta precisamente va relacionada con lo que acabamos de hablar. Yo creo que el vendernos la idea de una justicia restaurativa sin tener las herramientas necesarias para poder enfrentar esta justicia restaurativa, pues sin duda alguna es un claro ejemplo, ¿no? de ese tipo de espejismo que nos muestra, ¿no? No, miren, vean la modernidad de nuestras salas. ¿Y eso qué? Lo que importa es, o sea, está bien la forma, pero ¿y qué hay del fondo, no? O sea, me estás vendiendo ese espejismo, ¿no? O sea, yo voy a los juzgados, ya los remodelamos. No renueves los edificios, renueva la justicia, que es parte de lo que muchas de las mujeres que han marchado dicen: o sea, no me vengas a mí que te duele a que lastime yo una estatua, cuando el fondo realmente es lo que debes de atender, ¿no? O sea, están bien ofendidos porque tiramos una estatua, pero no están ofendidos por el daño que están causando, ¿no? Obviamente creo que lo mismo pasa en materia legal, es decir, nosotros decimos: qué bueno que tengan mejores instalaciones, qué bueno, pero eso no es el tema de fondo. El tema de fondo es que así tengamos una cabañita, pero con una justicia lujosa, sería para nosotros fabuloso. Eso sería hermoso para nosotros, ¿no? Decíamos en este caso que hoy estaba escuchando en la mañana, en donde se pierde el expediente de lo de la Casa Blanca, decía el ministro Cosio, decía él: bueno, el problema es que habría que checar la sentencia, pero el tema de fondo es: ¿y la reparación del daño? Qué bueno que hayan hecho trabajo en favor de la comunidad, qué bueno que pues se hayan comprometido a ya no hacerlo, pero el problema es: la reparación del daño implica pues volver a tener el expediente como estaba, ¿no? El problema es que si no está esa justicia, entonces ¿dónde está lo restaurativo, no? Sí. Entonces creo que en ese sentido podemos ver un claro ejemplo de eso, ¿no? Edificios muy hermosos con una justicia pobre completamente. Con todo un pilar de expedientes olvidados, ¿no? Y bueno, hablando de la justicia restaurativa, justamente tuvimos la presencia de un perito del Tribunal Superior de Justicia que nos hablaba justamente de esto, y tiene que ver con el Estado, porque te decía: ¿cómo vas a restaurar o cómo vas a compensar a la víctima, ¿no? Para empezar, le estás obligando a la misma víctima a: oye, compénsame, o ¿qué vamos a hacer? Cuando es tu obligación, decía, compensarla. Pero vámonos más allá. Lo primero que te hacen es: bueno, pues que todos tomen terapia para todos, ¿no? Bueno, y eso me está restaurando, hablando de las marchas de las mujeres, ¿no? Me estás restaurando el hecho de hacer una nueva ley cuando ya me hicieron daño.
Y la justicia restaurativa incluso va desde tus mismas instituciones que me están victimizando, ¿no? Entonces se ve como desde aquí, pero hay un fondo, como bien lo mencionabas, enorme, que no se está viendo, que no se está tocando. Fíjate que eso es muy importante. Ese tema, híjole, de verdad yo creo que son de los más sensibles en nuestro país. Para mí, como abogado litigante, y que me gusta mucho el poder compartir la cuestión del litigio, y sobre todo porque me gusta palpar esta justicia que tenemos de manera muy real. A mí me impactó mucho el caso de Devani. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que ella desaparece, es lamentable ver a un papá que está en una búsqueda de su hija, ¿no? Y digo es lamentable porque obviamente es necesario, porque es tu hija, yo haría lo mismo, pero me refiero es lamentable en el sentido de que el Estado debería de garantizar esa búsqueda. O sea, él ya de por sí ya tiene una incertidumbre desde que su hija no llegó a casa, y desde el momento en el que denunció su desaparición, tenía que haberse activado un mecanismo de restauración rápido. O sea, rápido, porque te va a causar un dolor. Debería de haber rápido y de manera inmediata atención a víctimas del delito, rápido actuar vamos acompañándote, tranquilo, mira, o sea, preparándote para un golpe que pudiera ser inminente. Claro. Sin embargo, empezaron a generar mentiras, la propia fiscalía, que fueron más dañinas que encontrar inclusive el propio cuerpo de su hija, ¿no? Sí. Entonces, el burlarse de él, el haber hecho cateos y el haber hecho esto, ese espejismo que de repente crea, que te empieza a generar un sabor como a medicina, que como dices, ay, ya me está aliviando, y resulta que esto que te tomaste era agua, y agua puerca además, pues tú dices, yo les creí, ¿no? Es que tú vas al médico y te dice, mira, tómate esta agüita, ¿no? Y te tomas esta agüita y tú dices, ¿cómo te sientes? Ay, sí, como que psicológicamente, me siento bien, pero después te dicen, ¿sabes lo que te dio? No, fue agua de la llave. Te sientes defraudado. Claro. Porque tú esperabas una solución que realmente se preocupara por tu causa. El problema es que él estuvo buscando, él estuvo ahí desvelándose, y jamás vimos en acción a ninguna parte de esta justicia restaurativa, a los psicólogos trabajando, a los psicólogos preparando, jamás en la vida. Ahí estaba abandonado el señor, ahí con su familia, ahí correteando a los policías y a recibir comunicación a cuentagotas, cuando pues obviamente se trata de tu hija, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Texas. O sea, creemos nosotros que este chico, este joven que mató a otros niños, ya se muriera, ya me siento restaurado. Pues, ¿cómo vas a aliviar del dolor a los padres que acaban de perder a sus nenes? O sea, ¿dónde está el Estado que va a generar esas condiciones de restauración? No solamente se trata de ir a un lugar de un centro de justicia alternativa para que te obliguen a llegar a un convenio y decir, ya cumplimos. Vean nuestras estadísticas. Los centros tienen legitimidad porque casi todos los asuntos que llegan se cierran en convenios. Sí, pero lo que no te dicen es que te obligan a firmar esos convenios. Porque lo que hacen es que, lejos de que te atiendan, muchos de esos centros lo que te dicen es que es lo que le conviene, y si quiere, porque si no más adelante va a hacer esto. Eso es restaurar. O sea, restaurar es hacerte consciente de, mire, esto pasa, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y vamos empezando nosotros a orientar con cierta ayuda y preparación a las personas para que ellas tomen la mejor decisión. Si ellos quieren ir a litigar, vayan, litiguen. Si no quieren ir a litigar, pues vengan, nosotros les ayudamos a que tomen un convenio que no sea ventajoso. Pero muchos de los casos que me ha tocado ver es que muchos de los que según están capacitados para mediar, para conciliar, para ser árbitros, son gente que te obliga a celebrar un convenio, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto lo vimos inclusive con las fiscalías. ¿Por qué empezaron a hacer operativos? Simplemente porque inclusive por ahí un video hace algunos años del gobierno del Estado de México donde les decía los propios de litigación, necesitamos autos de vinculación a proceso, no sé cómo le hagan, no puede ser posible que estén dejando ir a la gente, que los vinculen. O sea, querían estadística criminal. O sea, no les importaba si eras inocente. Autos de vinculación es lo que necesitamos, porque eso es lo que vamos a presentar al gobierno. Estamos cumpliendo porque hay muchos autos de vinculación a proceso. Como si eso me llenara de cierta satisfacción, cuando la realidad es que no. O sea, la intención es que se reconstruya el tejido social. Entonces,
creo yo que es muy importante que en esta parte de la justicia restaurativa pues se trabaja muchísimo, porque se necesita, porque las víctimas lo necesitan, y no solamente en materia penal, sino también en materia familiar, gente que está sufriendo violencia, que se ha disparado a través de toda esta pandemia, se dispararon la violencia contra la mujer, contra los niños, y si la gente que está ahí no tiene la sensibilidad para poder tocar a un niño, para poder cuidar a un menor de edad, para poder orientarlos y evitar que el daño sea mayor, pues definitivamente lo que hacen es revictimizar a las personas, ¿no? Te llevan a los centros de mediación, que más son centros de torturación que otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esa parte, ligándola a la renovación de la justicia, es responsabilidad de todos nosotros como profesionistas. Si tú te das cuenta, ¿quiénes están siendo mediadores? La gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría ve a los centros de mediación y pura gente joven. ¿Qué experiencia pueden tener? O sea, pero es que es el hueco que se necesita. Entonces, como es hueco que se necesita, pues ya a través de la licenciatura, vente, te jalamos por acá. Y lo ves, cuando estás en la práctica y te enfrentas con ellos, tú dices, no, ¿qué experiencia puedes tener? O sea, no puede ser posible que me estés diciendo esto. O sea, hay gente que a mí me lo ha dicho, que he llevado asuntos, por ejemplo, de abuso sexual, y ya después, pues entre parejas lo resuelven. Dicen, no, es que yo tenía coraje y yo lo dije, estaba molesta. Pero resulta que en su prueba psicológica dijo, sí, era víctima de agresión sexual. Eso habla de que no tuviste en esas herramientas para poder llegar a acercarte o aproximarte siquiera a que te estaban mintiendo, ¿no? Tú aseguraste, ¿no? que sí había sido víctima, cuando ella misma dice, no es cierto, no, pero estaba enojada, pues, porque te pasaste de listo, ¿no? Y la misma fiscalía, ¿no? Sí fue. Sí fue. Y se presta mucho, además, a mucho show. Lo hablábamos detrás de cámaras, ¿no? Muchas personas que se aprovechan de estos momentos sociales, políticos importantes, y se presta al show, a una burla, y de ahí a una burla a las propias ciencias forenses, llámese el que quieras, abogado, juez, fiscalía, psicólogo, todos, o sea, todos al final de cuentas pierden como ese prestigio. Sí, y fíjate que eso es muy importante. Fíjate, lo que hablamos de la estadística criminal. Hoy todo el mundo quiere números. Porque nos están enseñando eso, ¿no? Nos están diciendo, entre más like tengas, entre más seguidores tengas, entre más... Todos estamos buscando los números, todo el mundo. Digo, no es malo, pero por ejemplo, cuando se hace lo de la estadística criminal, ahora todos los abogados es muy común que pongan un auto de no vinculación más. Gracias por estas 3 audiencias y los 3 salieron libres. O sea, están deseosos de mostrar que hay un resultado y que por eso tienes credibilidad. O sea, de verdad, se muestra una ansia, ¿no? O sea, es como mostrar esa hambre que tienes de no ver a las personas con ese símbolo de te ayudé. Es decir, un auto de vinculación nada más habla de tu soberbia, de esa soberbia de gané un asunto más. Hoy llegué aquí, gracias, porque hoy ganamos otro asunto. O sea, ¿qué demuestras? ¿Qué quieres mostrar? ¿Que eres un buen abogado? Eso lo van a hablar tus clientes, eso no lo vas a hablar tú. Si tu cliente te publica y te dice, no, gracias al abogado tal, qué bueno, es muy plausible, pero ve las redes sociales de la persona que tú ayudaste y ni un gracias te ha dado. ¿Por qué? Porque probablemente no estás satisfecho con tu trabajo, probablemente le cobraste muy caro, pero lo importante es que esa gente que tú ayudaste sea quien te dé el aplauso. Pero hoy nosotros estamos acostumbrados en las redes sociales a aplaudirnos a nosotros mismos, ¿no? Y decir, ay, qué padre, soy el mejor abogado, y tú estás solo, ¿no? Entonces, el famoso litigando ando. Litigando ando, un auto de vinculación menos, gracias por la confianza y todo, pero ves a la gente que no habla, no dice nada de ti. Entonces hay un contraste, ¿no? Alguien miente, o que tú eres muy exitoso porque tienes tantos autos de no vinculación como lo publicas, pero tus clientes ni siquiera te recomiendan ni te reconocen eso que tú dices que lograste, ¿no? Entonces ese tipo de bluff que estamos generando de estadísticas y todo, es tan dañino y que está impidiendo que verdaderamente se renueve la justicia en México. Eso creo que es muy importante. Bueno, ya para terminar esta excelente entrevista, una última pregunta. ¿Qué opina sobre la prevención del delito como llave para frenar el impacto delictivo en la sociedad mexicana? Creo que va como cerrar toda esta plática que hemos tenido, ¿no? Creo que eso es muy importante. Volvemos a la pregunta de por qué apostarle a los jóvenes. Parte de la prevención del delito es apostarle a ellos. Si tú tienes jóvenes que el día de mañana sean arropados
no solamente dejarle la estructura a las familias o al Estado, sino también nosotros como profesionales que hemos recorrido cierto camino de vida y profesional, compartirlo con ellos, dedicarle tiempo a ellos. Creo que eso les dará un propósito y evitará que muchos de esos jóvenes se conviertan en criminales, ¿no? Lamentablemente hoy tenemos tanto deseo de dinero que no importa cómo lo consigas, y ese tipo de cosas pues está jalando a los jóvenes a buscar el dinero fácil, ¿no? Pero es dinero que llega fácil y se va fácil. Entonces es responsabilidad de nosotros y del Estado mismo buscar esos mecanismos de prevención del delito, ¿no? El buscar charlas, actividades, recuperar espacios, pero cuando también entran al mundo laboral, las empresas estemos listas para capacitarlos, para poder atenderlos, para poder cuidarlos, de tal manera que ellos sigan en el rumbo profesional, ¿no? Me ha tocado casos de gente que son abogados y que terminan en el reclusorio, y yo les decía, ¿por qué? Mira, es que yo fui a un despacho y trabajé con ellos, me trataron muy mal, que renuncié, me metí a trabajar mejor en un transporte público, y ahí conocí un amigo que me invitó a hacer este tipo de asunto, y lo agarré, y todo, y hoy estoy en la cárcel. O sea, una mala atención de un despacho lo llevó a tomar una decisión de, ya no quiero ser abogado, me voy a poner de manera tentativa al transporte público, conoció unas amistades incorrectas y arruinaba su vida. Entonces, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de todos. Nosotros queremos culpar al Estado solamente, pero no, yo creo que cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad. El hecho de que tú te titules y tengas tu cédula profesional solamente genera un compromiso mayor con el Estado, con la sociedad a ser diferente, con la sociedad a aportar. Ahora ya eres un profesionista, eres una estadística más para el Estado, pero tiene que ser esa estadística, debe de ser reflejada en bendición para las personas. Y tienes esa conciencia aparte, ¿no? Exactamente, tú dices, bueno, no utilizo mi grado para tratar por debajo a todos los demás, sino mi grado me hace más consciente que debo de ser más servicial. Por eso en Barak Rabá siempre teníamos ese pesa. El año pasado pusimos quien no vive para servir no sirve para vivir. ¿Por qué? Porque el servicio debe de ser de manera natural, la manera más natural de poder regresar al Estado, a la sociedad, lo que tú has aprendido, ¿no? Entonces creo que para nosotros el servicio es muy importante, y sobre todo porque pues obviamente nosotros que tenemos esta fe en Dios nos muestra precisamente que Dios nos dijo, yo vine a servir, más no a ser servido. Entonces bajo ese gran ejemplo que nosotros como creyentes cristianos que somos, pues tenemos que seguir y tenemos que aplicar. Entre más rápido entiendas que tu profesión tiene que ser puesta al servicio de la sociedad, más rápido vas a bendecir a más personas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo, este espacio. Sabemos que la agenda es sumamente apretada y de verdad el Noticiero Nacional está muy complacido de que nos hayas dado este espacio. Y bueno, vamos a dejar las redes de Barak Rabá para que cualquier situación legal pues acudan con ustedes, y muchísimas gracias. Los esperamos en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Esto fue el Noticiero Nacional, periodismo honesto.